Apreciados y estimados lectores, bienvenido a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En este video revelador y cautivador, te llevaremos a dar un asombroso viaje al analizar la aclamada novela María, reconocida como una espléndida obra escrita por el autor colombiano Jorge Isaacs. La misma fue publicada en 1867, y se convirtió en la novela más icónica del autor y en un clásico de la literatura latinoamericana. La novela tiene lugar en Colombia en el siglo XIX y se centra en la historia de amor entre Efraín, un joven rico y educado, y María, una joven de baja posición social. La trama se desarrolla en la hacienda de la familia de Efraín, donde María es contratada para trabajar como niñera de su hermana menor. A medida que los días pasan, Efraín y María se enamoran profundamente, pero su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y culturales que existen entre ellos. Además, los padres de Efraín no aprueban la relación de su hijo con una mujer de clase baja y hacen todo lo posible para separarlos. A lo largo de la historia, se exploran temas como el amor, la familia, la amistad, la sociedad, la política y la cultura latinoamericana del siglo XIX. Los personajes de la obra están muy bien desarrollados y cada uno de ellos desempeña un papel importante en la trama. María es una joven hermosa y cariñosa, que ha sufrido mucho en la vida, pero siempre mantiene su bondad y su inocencia a pesar de los obstáculos que encuentra. Efraín, por su parte, se muestra como un joven apasionado y sensible, que lucha por defender su amor y sus convicciones en contra de la opinión de su familia y de la sociedad. Además de los dos personajes principales, la novela cuenta con personajes secundarios muy interesantes, como el padre de Efraín, José, un hombre valiente y severo que busca proteger a su familia a toda costa. También destaca la madre de Efraín, una mujer dulce y cariñosa que quiere lo mejor para sus hijos, pero se siente atrapada en un mundo en el que las mujeres no tienen mucho poder. María es un ejemplo clásico de la literatura colombiana y latinoamericana del siglo XIX. La riqueza de su trama y sus personajes la han convertido en una obra temporal que sigue siendo relevante hoy en día. Por lo tanto, si estás interesado en explorar la historia de amor de Efraín y María y descubrir más sobre el contexto histórico y social en el que se desarrolla la novela, la lectura de María es una excelente opción. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. La novela, María, se centra en la historia de amor entre Efraín y María, dos jóvenes amantes que habitan en la región del Valle del Cauca en Colombia durante la época de la esclavitud. La historia está ambientada en la década de 1850 y narra los acontecimientos que llevaron a la separación de los amantes. La trama principal se desenvuelve alrededor del personaje principal, Efraín, quien está profundamente enamorado de María, pero se ve obligado a separarse de ella debido a las circunstancias de la vida. Los personajes secundarios incluyen a los padres de Efraín, José y Tránsito, y a la familia de María, conformada por su padre, Salomón, y sus hermanas Hilaria y Leonor. Los eventos principales giran en torno a la relación entre Efraín y María, sus encuentros románticos, y los obstáculos que deben superar para estar juntos. Uno de los eventos clave es la partida temporal de Efraín a la ciudad de Popayán para continuar sus estudios, que lo aleja de María durante un tiempo prolongado. Otro evento importante es la enfermedad de María y su eventual muerte, que causa profundo dolor en Efraín. El conflicto principal de la novela es la lucha entre el amor y la separación, y cómo esto afecta a los personajes involucrados. Otro conflicto importante es la tensión racial que existe entre los criollos y los afrocolombianos, quienes son esclavos en la novela. Hay varias tramas secundarias en la novela. Una de ellas es la relación entre Efraín y su hermana Emma, que es descrita como cariñosa y cercana. Emma es un personaje clave en la novela, ya que se preocupa por la felicidad de su hermano y lo apoya en su relación con María. Otra trama secundaria es la historia de Gabriela, una esclava que se espera que dé a luz a un hijo manumiso, es decir, libre. Esta historia se relaciona con la trama principal de la novela en el sentido de que se trata del tema de la esclavitud y la opresión racial en la sociedad en la que se desarrolla la historia. También hay una trama secundaria centrada en Hilaria, la hermana mayor de María. Hilaria se enamora de un hombre llamado Carlos,
que es descrito como un hombre justiciero y valiente. Esta historia se desarrolla en paralelo con la trama principal entre Efraín y María, y también se enfoca en conflictos de amor y las diferencias sociales que pueden impedir que un romance prospere. Cada una de estas tramas secundarias tiene su propia relevancia en la novela y se relaciona con la trama principal. La historia de Gabriela, por ejemplo, contribuye a la crítica de la esclavitud en la sociedad colombiana de la época. La historia de Hilaria y Carlos, por otro lado, muestra cómo las diferencias sociales pueden representar un obstáculo para las relaciones amorosas. En última instancia, estas tramas secundarias también contribuyen al desarrollo de los personajes centrales y al desenlace de la novela. María es considerada una de las grandes obras de la literatura colombiana y latina. La obra ha tenido un gran impacto en la sociedad y en la literatura, tanto en Colombia como en otros países de América Latina. La historia de amor trágica entre Efraín y María ha sido interpretada como una representación de la identidad colombiana y como una crítica a la sociedad esclavista y conservadora en la que se desarrolla la trama. Es considerada un ejemplo del romanticismo hispanoamericano, un movimiento literario que surgió en el siglo XIX y que fue influenciado por el romanticismo europeo, pero que también se caracterizó por el surgimiento de nuevas voces literarias que definieron la identidad de las naciones recién formadas en América Latina. María se destaca por sus descripciones detalladas de la naturaleza y por su lenguaje lírico y poético, que hacen hincapié en las emociones y los sentimientos de los personajes. La novela ha sido objeto de numerosos estudios y críticas que han explorado su impacto en la sociedad colombiana y en la literatura latinoamericana en general. Por ejemplo, algunos críticos han destacado cómo la novela de Isaacs ha inspirado a otros escritores colombianos como Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, quienes incorporaron elementos de la historia de Colombia en sus obras literarias. En cuanto a la relevancia en la sociedad, ha sido interpretada como una crítica a la esclavitud y como una reflexión sobre las dificultades sociales y culturales que enfrentaba Colombia en el siglo XIX. Se ha señalado como la obra aborda temas como la opresión de género, las diferencias sociales y la búsqueda de la identidad, temas que siguen siendo relevantes en la sociedad colombiana y en otras sociedades de América Latina. En resumen, María ha sido una obra influyente en la literatura colombiana y latinoamericana, y ha ayudado a definir la identidad literaria y cultural de la región, siendo objeto de numerosos estudios y críticas, y sigue siendo relevante para las discusiones culturales y sociales actuales en Colombia y América Latina. La novela, María, tiene diversos temas y mensajes. Uno de ellos es el amor apasionado e imposible entre Efraín y María, que puede leerse como una crítica a la rigidez social y a la imposibilidad de los amores interclasistas en la sociedad colombiana del siglo XIX. Otros temas importantes incluyen la familia, la muerte, la religión y la naturaleza. La obra literaria también se centra en las diferencias sociales y culturales en la Colombia del siglo XIX. A través de la historia de amor de Efraín y María, Isaacs muestra cómo las diferencias de clase, educación y raza pueden impedir la realización de un romance. Asimismo, se destacan las luchas sociales y políticas de la época, incluyendo la opresión de los esclavos y la importancia de la educación en la formación de una identidad nacional. En general, María es una obra llena de belleza lírica y emocional, cuyos temas y mensajes siguen siendo relevantes en la actualidad. La novela ha sido ampliamente leída y estudiada en Colombia y en otros países de América Latina, y ha dejado una marca significativa en la literatura y la cultura regionales. María tiene lugar en el siglo XIX, durante un periodo de cambio social y político en Colombia. En aquel entonces, Colombia se encontraba dividida en varias regiones que competían entre sí por el poder y la influencia. El país se había independizado de España en 1819, pero seguía luchando por consolidar su identidad nacional y por superar las divisiones internas. La novela también refleja la importancia de la esclavitud en la sociedad colombiana de la época. La trata de esclavos era una práctica común en el siglo XIX, y muchos de los personajes de la novela son propietarios de esclavos o son esclavos ellos mismos. Isaacs muestra cómo la esclavitud es una institución que afecta profundamente a la vida de los personajes y a su capacidad para establecer relaciones sociales y amorosas. Refleja las tensiones sociales entre las diferentes clases de la sociedad colombiana.
Los personajes de la novela pertenecen a diferentes estratos sociales, y esto se refleja en sus relaciones interpersonales y en sus percepciones del mundo que los rodea. Se muestra cómo la riqueza, la educación y el origen social influyen en las oportunidades y la libertad de las personas en la sociedad colombiana del siglo XIX. Además, se desarrolla en un contexto de cambios en la política y la cultura latinoamericanas. Durante el siglo XIX, América Latina experimentó una serie de revoluciones y movimientos sociales que buscaron abolir la esclavitud, establecer sistemas democráticos y autónomos y afirmar una identidad nacional más fuerte. Todo esto tuvo un impacto en Colombia y en la forma en que se desarrolló la trama de la novela. En general, María muestra cómo Colombia y América Latina en general estaban evolucionando en el siglo XIX hacia sociedades más diversificadas y plurales, que buscaban superar las divisiones internas y establecer una identidad nacional más fuerte y autónoma. La novela es un reflejo de estos cambios y de cómo estos cambios afectaron las relaciones interpersonales y la vida cotidiana de los personajes. Hasta acá, te presentamos una pequeña reseña. Te animamos a que busques la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar la magia de primera mano en esta cautivadora historia de María. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. Feliz lectura.